Relaciones interétnicas y fronterizas. Las fronteras étnicas fueron aquellas regiones que durante la época colonial de los siglos XVI al XVIII y gran parte del XIX pusieron en contacto a diferentes culturas en el espacio americano. Ese contacto se dio a través de luchas entre las culturas, movidas no solo por el interés europeo de expandirse territorialmente, sino también de ocupar el territorio del otro y de explotar sus riquezas. La complejidad e inestabilidad de las relaciones entre indígenas y españoles dio lugar a la alternancia de etapas de buenas relaciones y otras de tensiones y enfrentamientos, que es lo que a continuación vamos a desarrollar. La batalla por la miel fue la elevada demanda de miel y cera en las ciudades hispanas, unida a la gran calidad de la cera chaqueña, que posibilitó que las ciudades del Tucumán, sobre todo Santiago del Estero, se convirtieran en distribuidoras del producto hacia Chile y Alto Perú. Si bien fueron varias las comunidades indígenas, se le atribuye a los grupos indígenas de Lules y Vilelas, quienes practicaron con mayor intensidad este comercio, como el de la miel. Los chiriguanos es una historia de buenas y malas relaciones, porque si bien adquirieron gran fama de ser bélicos entre los españoles y generaron dificultades para los asentamientos de los castellanos, antes, obviamente, a que fueran juzgados, sometidos y aniquilados, ellos tuvieron muy buenas relaciones en cuanto al comercio, ya que eran suministradores de consumos como charqui, maíz, miel, cera de abeja, frutas a los castellanos y recibían a cambio en trueque productos como utensilios metálicos, ropa y hasta inclusive aquellos que estaban prohibidos por la legislación como caballos, armas de fuego y pólvoras, entre otros. En conclusión, lo que sacamos es que estos fueron encuentros violentos, una transculturación, imposición de culturas, diferentes tipos de relaciones buenas y tensiones y enfrentamientos. Las utopías andinas fueron respuestas a un conjunto de problemas que confrontaron las sociedades andinas desde la conquista española, basadas en la dominación colonial y en la fragmentación social. Fueron intentos de navegar contra la corriente para doblegar tanto la dependencia como la fragmentación, buscando una alternativa en el encuentro entre la memoria y lo imaginario, es decir, la vuelta de la sociedad incaica y el regreso del Inca. El retorno del Inca en el mundo andino se habla de la reivindicación del Inca y el Tahuantinsuyo, la idealización de la sociedad del imperio incaico, un soberano paternal y benevolente, y la utopía andina tendría como especificidad el hecho de que su modelo de sociedad idealista no existe en el futuro sino en el pasado. Y además el pensamiento andino tenía una estructura cíclica. Existen tres evidencias con respecto a la existencia de la utopía andina. El mito del Incarri. Según este mito, después de nuestro tiempo, el tiempo del Hijo, la especial convergencia del Pachacuti andino con el Apocalipsis cristiano marcará fin a esta edad de sufrimiento. En esta transición, el retorno del Incarri será la señal del advenimiento del milenio a la tierra. Con las representaciones de la muerte del Inca se busca legitimar la conquista y el orden que surgió de ellas. Expresar la esperanza puesta por los indígenas en un mesiánico retorno del Inca. Y en las grandes rebeliones campesinas fueron programas reivindicativos como por ejemplo el del levantamiento de Tupac Amaru II, que fue el apoteótico, con el programa explícito de la nobleza indígena de elevar la condición de rey a un descendiente de la nobleza incaica, y el programa práctico de la movilización de las masas indígenas
encaminado a la creación de una sociedad en la que solo hubieran indios como en el Tahuantinsuyo. Las rebeliones calchaquíes se caracterizan porque los valles calchaquíes fueron conmovidos por los alzamientos de aborígenes en los años que transcurrieron entre 1562 y 1666 y que mantuvieron a la región en estado de guerra. Las causas fueron el servicio personal que reclamaban los invasores en pequeños poblados que se iban fundando, la expansión del sistema de encomienda hacia los valles, la obsesión de los invasores por el reparto de los pueblos y las vejaciones o afrentas a jefes o caciques. Fueron 3 rebeliones, la primera iniciada en 1562 liderado por el cacique Juan Calchaquí. El segundo levantamiento duraron 10 años, del 1627 al 1637, que prácticamente involucró a las naciones originarias distribuidas en toda la provincia de lo que hoy es el NOA y fue liderada por Chalimín. Y el tercero, en 1657, que llegó a la región de Pedro Bohórquez, alias el Inca, que era un español que supo granjearse la amistad de las comunidades para organizar el tercer alzamiento. Para los pueblos sublevados de los valles calchaquíes y los indios de guerra del Chaco no se respetó ninguna de las disposiciones legales. Luego de estas guerras, los españoles ocuparon esos valles y no dejaron allí ni un indio de los 12.000 que componían la población original. Los indios que no murieron en combate fueron desnaturalizados, pocos se respetaron como pueblos y la mayoría fue llevado como piezas sueltas y fueron distribuidos para uso personal de los españoles. La mayoría llegó a fines de la colonia sin tierras ni pueblos y su condición fue la de yanaconas. Las rebeliones andinas del siglo XVIII fueron movimientos rebeldes que se destacan por sus diferentes reivindicaciones, composiciones sociales, características de liderazgos, ubicación y desarrollo. Las diversas formas de protestas abarcaron a casi todos los sectores sociales, desde los españoles peninsulares hasta los mestizos, que en su mayoría lideraron levantamientos y rebeliones. Tupac Amaru II o la del Tupac Katari son uno de los ejemplos. Las principales demandas consistían en la contra del sistema colonial y sus privilegios. De esta manera, un resurgimiento del Inca se planteaba para estos sectores como un elemento legitimador del levantamiento e inclusive como un aglutinante de demandas diversas. Como consecuencia, surge la conformación de la plebe urbana y rural, segregada, marginada, explotada, dominada y revoltosa, que en especial en la frontera del Chaco se rebeló contra esa situación. La resistencia indígena es determinante en la nueva organización regional administrativa de las intendencias. Se crea, después de estos sucesos, la Intendencia de Salta del Tucumán con jurisdicción en la frontera tucumana del Chaco. Surge un liderazgo criollo y surge también una nueva sociedad de frontera. Como síntesis, la frontera genera un espacio en ocasiones poco definido, extenso, claramente permeable y poroso, que permite no solo fenómenos de exclusión y segregación, sino también de inclusión e integración a ambos lados de sus propios lindes. Dentro de ese espacio se pudieron generar nuevos y fluctuantes consensos surgidos en algunas ocasiones a partir de tensiones y conflictos.